porque en general hay una tendencia en el mundo del periodismo que el mes previo a las elecciones y la última semana previa a las elecciones está llena de rumores y especulaciones sobre el día después. Y en el día después no pasa lo que tanto se analizó, se especuló, se conspiró en el mes previo. Y más en el ciclo kirchnerista. Uno podía suponer en otros periodos o ciclos políticos, desde la recuperación de la democracia, que las elecciones actuasen como un disparador inmediato para el nuevo plan económico, el nuevo gabinete, las nuevas medidas económicas, la nueva política para poder seguir los años siguientes. Me parece que acá ha habido un cambio estructural, que es difícil absorberlo más por los periodistas, incluyéndome, los medios de comunicación, porque si no, no tienen lo que ofrecer a sus lectores, oyentes o televidentes. ¿Qué es lo que le van a decir? Que no va a haber ningún cambio. Entonces, frente a eso, leen el título y ya dejan de escuchar al periodista o al conductor o al columnista. Entonces, esta cuestión de generar expectativas están en función a, primero, intereses económicos, intereses de algunos que otros están dentro del propio gobierno para decir, bueno, orientar las políticas en función a lo que pueden pensar que es la mejor, el mejor sendero a transitar, e internas, que obviamente existen. Lo que demostró el kirchnerismo, y no demostró, sino que simplemente uno va aprendiendo, digamos, cuál debe ser la cualidad del analista, del periodista y de la sociedad. Bueno, aprender quiénes están gobernando. Y en todo caso, cuál es la lógica que tiene el gobierno. Después pueden estar a favor o en contra. Yo no estoy haciendo un juicio de valor. Se puede estar a favor o en contra, pero en todo caso tenés que saber de cómo funcionan, cómo piensan, cómo razonan. Bueno, la verdad que se ha demostrado desde el 2003 hasta la fecha que el kirchnerismo no toma medidas en función a grandes cambios de gabinetes, planes económicos. Pero ¿sabes por qué? Y esto es el aprendizaje, y vuelvo a repetirlo, no es un juicio de valor positivo ni un juicio de valor negativo, sino que la diferencia está que no existe un plan comprado en una think tank del establishment, digo, pensando la Fundación Mediterráneo con Cavallo, López Murphy con Fiel, Roque Fernández y Carlos Rodríguez y Pablo Guidotti con el SEMA. O sea, no existe ese, bueno, que venga un plan. Lo que tiene es un proyecto político en sus objetivos económicos. Puedes estar de acuerdo o puedes estar en desacuerdo. Pero esto no es lo único. Los anteriores también tenían proyectos políticos con sus objetivos económicos, solamente que los alquilaban, los subordinaban, en función a que pensaban que de esa forma podían mantener su gobernabilidad. En cambio, el kirchnerismo no tiene esa lógica de funcionamiento, con sus fortalezas y sus debilidades de cómo se comporta. Entonces, uno puede pensar, y a partir de estos 2 años van a ser diferentes. La verdad que sería una especulación o una posibilidad que violentaría cómo ha sido el kirchnerismo en estos 10 años y medio. Yo no digo que no pueda ser, lo que digo es que las probabilidades son muy bajas, porque significaría que eso, digamos, ir en contra del funcionamiento de cómo fue el kirchnerismo 10 años y medio. Las probabilidades para mí son muy bajas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede imaginarse? Porque yo, la verdad, si me preguntas qué es lo que puede pasar, la respuesta sería muy sencilla, 2 palabras, no sé. Pero te digo que va a seguir gobernando hasta el último día de su gobierno. Y además de gobernar, va a buscar precisamente tener lo que se supone la gobernabilidad. Y ya no solo va a tenerse, ya los últimos resultados electorales muestra que va a tener gobernabilidad porque mantiene las mayorías en Senado y en diputados. Por consiguiente, todas esas especulaciones que se daban a nivel de que iba a estar más débil ya quedan relativizadas.
marginadas, más allá de lo que sería el discurso político y de los medios de comunicación, digo, en los hechos concretos. O sea que un poder fundamental, que es el poder legislativo, va a seguir estando en los próximos 2 años alineado con las políticas del proyecto político que tiene el kirchnerismo, que tiene el gobierno. Y no solamente esto, sino que si lo ves a nivel económico, no es que esperó el gobierno hasta el resultado de las elecciones, sino que previo a las elecciones hizo aprobar 2 leyes fundamentales que marcan el sendero de gobernabilidad económica. Cuando se habla de gobernabilidad económica va a poder recaudar suficiente para poder gastar, y si para poder gastar en los proyectos sociales y de infraestructura, bueno, sí, lo tenés, el gobierno lo va a tener. ¿Por qué? Aprobó el presupuesto 2014, ya la del 2015 ya tiene la mayoría. El del 2016 no lo va a aprobar porque lo va a dejar para el próximo gobierno. O sea que la única ley que quedaría pendiente sería el 2015. Nadie puede pensar que en ese año, que va a ser el año electoral o comienzo electoral, van a decirle que no gobierne con presupuesto como fue el 2010, 2011, porque demostró la oposición que con eso perdieron. Pero después, el otro proyecto económico en el Congreso que se aprobó y que es muy importante, es que se aprobó la extensión del impuesto al cheque, el tema de ganancias, el tema de monotributo y el de emergencia económica por los próximos 2 años, no 2014, o sea, es 2014-2015. O sea que después será un tema del próximo gobierno. O sea, este gobierno, pensando en los próximos 2 años, ya tiene asegurado la estructura por el lado de los ingresos y por el lado de la mayor maniobrabilidad de la gestión que le da el proyecto de emergencia económica. Ese pensamiento neoliberal es el dominante en la formación de los economistas. Entonces la facultad nace la licenciatura como licenciatura en economía política, porque la ciencia económica nace como economía política. Ya desde los padres fundadores de la ciencia económica es economía política. Adam Smith, desde el liberalismo, David Ricardo, Marx, Keynes, es economía política. ¿Qué es lo que hace la línea ortodoxa? Saca la palabra política porque pasa a dominar la idea de que la economía es una ciencia exacta. Economía política es una ciencia social. Entonces dice, bueno, sacamos la política, entonces podemos decir que es una ciencia exacta. Si es una ciencia exacta, significa que hay una sola verdad, que es la de ellos. Y así la han instalado. 2 más 2 es 4. Y además, la economía se maneja con lo que uno puede decir modelos, ecuaciones matemáticas con las variables económicas, entonces sube, baja, digamos, el conflicto social, la disputa de poder no existe, no está relativizada, está marginada, está acotada. Bueno, por eso cuando yo hablo de proyecto político y no de modelo, es porque interpelo precisamente esa idea de modelo. La idea de modelo te lleva a esa concepción ortodoxa de que la economía es una ciencia exacta y que como modelo vos lo podés manejar simplemente con que son los técnicos. ¿Quiénes son los técnicos? Los economistas. ¿Quiénes son esos economistas? Los economistas de un supuesto saber neutral, pero que es eminentemente político e ideológico, pero solamente se presentan como los que saben lo que hay que hacer porque saben lo que va a pasar. Y eso solamente porque tienen la idea del modelito matemático económico, o sea que es de una ciencia exacta. Entonces por eso yo interpelo esa idea de modelo, porque además la idea de modelo se impone con el neoliberalismo. Antes nadie hablaba del modelo, nadie hablaba del 45 al 55, el modelo peronista, no del peronismo, nadie hablaba en la década del 60 del desarrollismo como el modelo desarrollista. La idea de modelo se instala precisamente cuando el neoliberalismo se impone como corriente de pensamiento hegemónico ya desde la universidad y con su dispositivo a nivel de la sociedad a través de los medios y con su desembarco tanto en el mundo empresario como en los estados. Entonces, esa es la interpelación a la idea de modelo. Entonces, cuando se habla de proyecto político con objetivos económicos, ahí
se incorpora a la economía como una ciencia social, se incorpora como un espacio donde se dirimen intereses contrapuestos de diferentes agentes y sujetos económicos. Por consiguiente, es de tensión y ruptura permanente el espacio económico. Esta idea de lograr la estabilidad absoluta, el equilibrio de todas las variables es falsa, que no se alcanza. Entonces, un proyecto político con objetivo económico, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que uno puede detectar lo más relevante? ¿Cuáles son esos objetivos económicos? Y en función a esos objetivos económicos, ¿qué política económica, qué gestión económica se tiene para alcanzar esos objetivos económicos? Porque a partir del lineamiento que realiza el proyecto político, o sea, la economía pasa a estar subordinada a la política en función a cuáles son sus objetivos. Entonces, si el actual proyecto político uno puede resumir sus objetivos económicos en un elevado crecimiento, industrialización, generación de empleo de calidad, inclusión social, distribución del ingreso y activa participación del Estado en pos del decrecimiento y por consiguiente el desarrollo, bueno, ¿cuáles son las medidas que se toman para cumplir con esos objetivos? Si fuese un modelito, antes había superávit fiscal y superávit de la balanza comercial, hoy no lo tienen, entonces ya está haciendo agua el modelo. No, lo que se está es cómo se readapta el proyecto político en función a cumplir los objetivos económicos y por consiguiente cuáles son las herramientas que el proyecto político apela para cumplir con esos objetivos económicos. El índice de riesgo país mide el diferencial entre la tasa de interés que pagaría un país por la colocación de un bono de deuda a determinado plazo, a 10 años, por ejemplo, en relación a la tasa de interés que paga Estados Unidos con la emisión de deuda a través del bono del Tesoro a 10 años. Esa diferencia marcaría cuál es el costo que debería pagar ese país, en este caso Argentina, si se quisiera endeudar con el mercado financiero. O sea, ¿cuál es la tasa que le reclama el mercado financiero para poder prestarle? Bueno, ahí entonces, ¿cómo se confecciona ese riesgo país? En el sentido de, vos tenés el bono del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, ¿qué bonos considera el JP Morgan para calcular ese diferencial de tasa? Porque esa tasa emerge de la cotización de ese bono. Entonces, si el bono tiene un precio muy bajo, significa que la tasa de interés es muy alto. Entonces, ¿cuál es el bono que elige el JP Morgan? Entonces, ahí ya tiene un sesgo en contra de la Argentina, porque elige bonos que tiene poca comercialización, sumado a que está muy castigado en su precio. En lugar de, por ejemplo, si eligiese bonos que aumentaron mucho, pues los bonos subieron un montón, y no el riesgo país bajó en su misma dimensión. Por ejemplo, el Bonar 17, el BODEN 2015, el BODEN 2013, el BODEN 2012, son todos bonos que subieron, pero eso no estaba dentro de esa cartera de bonos que elige el JP Morgan para hacer esa comparación. O sea que ya eso tiene un sesgo de castigo hacia la Argentina. Después las calificadoras de riesgo califican a la deuda argentina y también a los bonos de compañías privadas. Bueno, y lo realizan con esa concepción ortodoxa, el neoliberal, que castiga a los países que tienen políticas heterodoxas y favorece a los que tienen economía ortodoxas. Porque teóricamente la calificación de los bonos por parte de las calificadoras indicarían cuál es el riesgo de default. Y la verdad que la Argentina ya no es como el de JP Morgan. Lo que el de las calificadoras de riesgo te indican cuál es el riesgo de default. O sea, la posibilidad que ese bono no lo pueda pagar la Argentina. Y la verdad que si analizás las variables fiscales, monetarias, cambiarias, de reservas, o sea, de sustentabilidad, sumado al stock de deuda, los índices argentinos son muchísimo mejores que cualquier otro de los países latinoamericanos y ni que hablar de los europeos. Pero las calificadoras de riesgo castigan a la Argentina con una baja nota
precisamente por un tema ideológico. Argentina perdió esos juicios y además Argentina quedó sola en el mundo peleándose con el tema del CIADI, con los fondos buitres y con el mercado financiero internacional. No ha habido ningún tipo de apoyo explícito y público de, por ejemplo, los países latinoamericanos, de la UNASUR, ni de ningún otro país, por ejemplo, europeo, que están padeciendo los ataques de los fondos buitres. Dentro del Banco Mundial, los países desarrollados, también en el Fondo Monetario Internacional, castiga a la Argentina y no hay ninguna defensa y oposición por parte de otros países. Argentina quedó solo, digamos, Argentina quedó sola, digamos, varios años pudo aguantar esta posición. Las restricciones están fundamentalmente para el capítulo de atesoramiento, o sea, el destino de excedentes, ahorro hacia la compra de dólares, en función a objetivos superiores para el desarrollo, que es destinar las reservas, las divisas, que Argentina no imprime, sino que las consigue a través del superávit de la balanza comercial, para financiar la compra de importaciones necesarias precisamente para el desarrollo, para el crecimiento, para la industria, para ampliar la frontera productiva, para pagar deuda y para acumular dólares y enfrentarse a inestabilidades, shock externos. Ten en cuenta que la crisis económica mundial está ya transitando su 6º año. Y la verdad que los costos para América Latina y para Argentina en particular han sido bajos. No significa que no ha tenido, sino que ha sido bajo precisamente porque estuvieron acumulando muchas reservas. Entonces, frente a este escenario, y la verdad que las divisas tienen ese objetivo, no para financiar la fuga de capitales. Financiar la fuga de capitales con reservas es profundamente injusta, porque es una minoría intensa e influyente que atesora dólares con sus ahorros, porque es una minoría intensa que tiene capacidad de ahorro. Te doy un último dato. Del 2011, desde enero del 2011 a octubre del 2011, o sea, previo al nuevo régimen cambiario, números redondos, se perdieron 20.000 millones de dólares de reservas por fuga de capitales. Bueno, apenas el 12% de la población mayor de 18 años compró por lo menos $1 en el mercado único de cambio. O sea que no es que todos los argentinos, toda la gente compra dólares, sino que es una minoría. Entonces, toda la sociedad tiene que financiar el atesoramiento de dólares de esa minoría intensa e influyente, que ese atesoramiento de dólares es profundamente perturbador de la estabilidad económica y de la estabilidad financiera, como se ha demostrado en la historia económica argentina reciente. Bueno, entonces me parece que el nuevo régimen cambiario apunta a que sea más equitativo la utilización de divisas. Los principales usuarios, clientes del dólar blue son la economía blue, porque la informalidad lleva a la dolarización de esos excedentes, porque no pueden invertir en otra cosa, porque quedan registrados. Eso es en términos globales de lo que es la dimensión pequeña del mercado blue y quiénes son los principales protagonistas del mercado blue. Ahora, puede haber algunos casos particulares que por alguna necesidad tengan que ir a ese mercado blue, pero el grueso, el dólar blue es la expresión de la economía blue. El blanqueo, primero, es una medida injusta en términos tributarios en función a los que estuvieron cumpliendo con el régimen tributario. Y es una medida tomada en urgencia frente a caída de reservas, la búsqueda de recuperar reservas con objetivos específicos: dinamizar el mercado inmobiliario, como acercar dólares para financiar la expansión de YPF, o sea, las inversiones energéticas. Los resultados hasta ahora han sido muy malos, digamos en función de lo que ha ingresado al blanqueo. La prórroga tiene que ver con la idea de tratar de
de que se incremente el monto tanto de Cedines como de BADE. A la vez también hay que decir que los bancos han boicoteado el blanqueo y el gobierno no tiene una política más enfática para, primero, comunicar sobre el blanqueo, ni de inducir a los bancos a que no lo boicoteen. Brasil del 2012-2013 está con un crecimiento malo, mediocre. Y a nivel regional Brasil tiene una participación muy importante a nivel político, a nivel de voz latinoamericana en el concierto mundial, pero a nivel de su compromiso sobre la integración productiva, integración económica, la conformación de una nueva estructura financiera regional, ha sido muy mediocre, mala. Lo que hubo fueron cambios en el INDEC, cambios necesarios de realizar en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Ahora bien, ¿esos cambios se hicieron bien? No, se hicieron mal. Siempre pongo el ejemplo que durante décadas siempre se hizo análisis sobre lo que fue la destrucción del Estado, cómo diferentes dependencias públicas, desde la década del 70, 80, 90, cómo diferentes dependencias públicas, diferentes organismos públicos fueron colonizados. Y no solo colonizados, sino que por estos diferentes gobiernos se construyeron, se conformaron diferentes capas geológicas de empleados, de funcionarios, ¿no? Y por consiguiente lo hicieron profundamente débil y tendiente a la construcción de diferentes kioscos, o sea, corrupción, de vinculación entre esas dependencias públicas con el sector privado. Bueno, en el INDEC había de eso. Digamos, alguien puede pensar que se destruyeron todos los organismos y públicos y entes y entidades públicas, menos el INDEC. Bueno, es una hipótesis un poquito forzada. Yo creo que era necesaria esa transformación del INDEC, sumado a una actualización del índice de precio al consumidor, de la línea de pobreza, de lo que va a ser ahora actualización del Producto Bruto Interno, obviamente de actualización sobre los índices y sobre el trabajo del Sistema Nacional de Estadísticas Públicas. Ahora bien, la verdad que se hizo mal, se comunicó mal, los cambios que se hicieron no se transmitieron, los necesarios cambios que había que realizarlo tardaron 2 años. La conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, tardó 2 años en emitir un comunicado diciendo de por qué realizaba los cambios. Y entonces eso dejó espacio a lo que era una disputa política gremial y económica muy fuerte. Y bueno, de eso se perdió legitimidad social de los índices de precios, se perdió legitimidad social sobre lo que es el INDEC. Entonces ahí hay una debilidad muy fuerte. Es necesaria la recuperación de la legitimidad del INDEC, porque los otros índices que se conocen son peores.